Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo sobre el análisis de supervivencia en el Titanic. Este trabajo fue realizado por Sergio Nieto y Samuel Espitia. Entonces, lo primero es entender este dataset y para eso saber sus variables y de cuántas personas consistía. Entonces, este dataset consistía de la información de 891 pasajeros y 12 de estas variables, 7 numéricas y 5 categóricas. Sin embargo, cabe aclarar que algunas de estas variables, aunque están representadas numéricamente, su naturaleza era categórica. Por ejemplo, la de survived, donde aunque estaba representado con ceros y unos, pues representaba si había sobrevivido o no había sobrevivido. Las variables que se encontraban dentro de este dataset representaban, pues, si sobrevivió o no, como dijimos, la clase del tiquete, uno, 2 o 3, el género del pasajero, cuántos hermanos o esposos tenía a bordo, cuántos padres o hijos tenía a bordo, la tarifa que pagó cada uno de estos pasajeros, el puerto de embarque y por último la cabina asignada. Para el manejo de datos faltantes, usamos la medida global y la imputación de datos aleatorios. Para la medida global, lo que hicimos fue sacar la mediana de los datos, que es un análisis que no se ve afectado justamente por datos atípicos y nos ayudaba a imputárselos a los datos faltantes. Eso fue básicamente. Para imputación aleatoria condicionada, lo que hicimos fue coger las clases y clases similares a los valores que teníamos faltantes de las cabinas y se las íbamos imputando cuando tuvieran similitudes, es tener datos similares para imputárselas. A continuación, lo siguiente que se hizo fue la creación de unas nuevas variables, en este caso de dos nuevas variables, family size y grupo de edad. Estas variables nos permiten tener como una visión más clara del dataset de manera sencilla. El family size pues lo que hace es sumar estas variables de SIV-SP y de Parch, precisamente las que habíamos hablado que hablaban de hermanos, de padres, de hijos, y pues las sumaba, dándonos así pues el total de la familia en general. El segundo es el grupo de edad. Pues como su nombre indica, lo separamos en tres grupos, pues si era niño, como adolescente o adulto, pues separados en tres distintos rangos de edad. Eso nos podría permitir agrupar estos grupos, pues, y saber cuál de estos de pronto tuvo algunas prioridades dentro de la supervivencia del Titanic. Entrando dentro del análisis exploratorio de los datos, aquí les tenemos algunas de las gráficas, pues de aquellas cosas que pudimos ver. Una de las primeras que logramos ver es, por ejemplo, aquí se puede observar la supervivencia, donde se vio que la mayoría de gente no logró sobrevivir. De hecho, únicamente un 38% de las personas sobrevivió, pues mostrando una alta tasa de mortalidad, ¿no? También se pueden ver otras variables como la de la clase del boleto, donde se muestra una gran frecuencia, es en la tercera clase a comparación de las otras dos. Cosas, por ejemplo, del tamaño de la familia, tanto de hermanos como de padres, se puede ver una gran inclinación a ceros y unos, mostrando pues que normalmente iban en grupos pequeños, ¿no? Entrando ya dentro de las variables categóricas, se podía ver que habían más hombres que mujeres y que hubo una gran frecuencia es del embarcamiento de Southampton. También se podía ver dentro de la edad una distribución bastante grande, se podía ver edades de niños muy pequeños hasta de adultos ya mayores. Y de las tarifas, en esta vista se puede observar una gran disparidad, donde muchos pagaron una tarifa relativamente pequeña a comparación de estos que pagaron casi cantidades exorbitantes de dinero. Esto se puede ver también aquí, ya en nuestros boxplots, que nos muestran precisamente estos datos atípicos, donde de hecho gran cantidad de estas variables contaban de estos, mostrando que hay una gran variedad en los pasajeros que se encontraban en el Titanic. En objetivo, nos dimos cuenta, analizando los datos, que hay una mayor cantidad de supervivientes en comparación de las terceras clases con la primera clase, o sea, hay mucha gente de la tercera clase que sobrevivió y viendo el análisis de correlación de los datos nos dimos cuenta que hay gran correlación en esos datos para la supervivencia. Entonces eso nos da un objetivo
de investigación para saber cuáles si afecta, como la clase en el boleto, a la supervivencia de las personas. Simplemente esto es la resta de la probabilidad de la supervivencia dependiendo de si la clase pues es primera clase y la resta si es tercera clase. Entonces, para esto también nos dimos cuenta que que si hay pues una diferencia significativa en la supervivencia de los pasajeros del Titanic mediante la prueba de hipótesis de las clases y la construcción del intervalo de confianza con respecto a esto. Estas fueron las metas que propusimos para analizar la base de datos. Entonces, para poder ver y comprobar esta meta inferencial de ver si hay una significancia entre la supervivencia de los pasajeros de primera clase y tercera clase, nosotros utilizamos tres pruebas que lo comparan como de maneras distintas. El primero sería arriba a la derecha, en el cual lo primero que hicimos fue precisamente esta resta de probabilidades de la que hablábamos anteriormente. Entonces, los que sobrevivieron de primera clase menos los que sobrevivieron de tercera clase, dándonos una diferencia de probabilidad de un 0.3873. Esto lo pasamos a una prueba estadística Z para ver si notaba una diferencia entre estas probabilidades. Y efectivamente, con el p-valor podemos nosotros rechazar la hipótesis 0 y decir que la supervivencia era efectivamente mayor en la primera clase. Sin embargo, como habíamos dicho al puro inicio de las variables, hay algunas que es mejor de pronto tratarlas de manera categórica. Y es por eso que también nosotros quisimos comprobar esto a través de otras pruebas. En un principio, la prueba de chi cuadrado. Entonces, en este tomamos el p-class como una variable categórica. Y pues queríamos comprobar si sí había una relación entre la supervivencia y p-class. Efectivamente, cuando realizamos esta prueba, nos dio otra vez un p-valor muy pequeño. Una vez más, diciendo que rechazamos H0 y esto implica que existe una relación significativa entre clase y supervivencia. Ahora, una vez ya teníamos esto, queríamos entrar más específicamente entre primera clase y tercera clase. Entonces, para eso utilizamos la prueba de U de Mann-Whitney. Entonces, aquí tomamos p-class como una variable ordinal y pues cabe aclarar que para esta prueba tocaba invertir como cuáles eran las variables dependientes e independientes para poder satisfacer como aquellos requisitos de la prueba U de Mann-Whitney. Entonces, una vez realizado, una vez más nos dio un valor P muy bajito, lo cual una vez más nos volvió a confirmar que los supervivientes tienden a pertenecer a las clases más altas. Estas pruebas no requerían de normalidad, por lo cual también entonces fueron las que decidimos utilizar para las pruebas. Lo único que requerían era una independencia de las observaciones. Nos dimos cuenta en el intervalo de confianza que hicimos con un 95% de confianza que tenemos alrededor de un 56 a un 69% en la primera clase de supervivencia de probabilidad de sobrevivir, más o menos. También nos dio un intervalo de supervivencia de la tercera clase entre un 21 y un 28% y la diferencia estimada entre ambas supervivencias nos dimos cuenta de que tenía a favor de la primera clase pues un 38%, más o menos un 38,7% general, o sea, alrededor de 31 y 46 estamos hablando de la media, ¿no? Eso nos dice que realmente sí hubo una mayor supervivencia en términos de la primera clase en comparación de la segunda, digo, de la tercera. Ya para terminar, entonces tendríamos nuestras conclusiones finales, donde nosotros logramos concluir que la supervivencia en el Titanic no fue al azar, sino que fue condicionada por factores sociales, demográficos y estructurales. Entonces, algunos de estos puede ser el sexo, como que se podía observar una mayor supervivencia de mujeres, pues lo cual va acorde a la política de evacuación común y corriente que se conoce. Sin embargo, bueno, para terminar de confirmar esto, cabe aclarar, tocaría hacer pues el examen una vez más de pruebas de hipótesis y demás, ¿no?
pero a simple vista eso se puede observar. La clase socioeconómica, que fue lo que nosotros analizamos más a fondo, donde los pasajeros de primera clase vimos que tuvieron índices de supervivencia más altos, y a través de estas pruebas de hipótesis e intervalos de confianza pudimos confirmar que entre mayor su clase, más probabilidad de sobrevivir existía. Ahora, otro factor que logramos ver, a pesar de no comprobar, fue la edad, donde vimos que los niños tuvieron una mayor probabilidad de ser rescatados. Los familiares a bordo, por ejemplo, nos dimos cuenta de que viajar con uno o dos parientes logró aumentar las posibilidades de sobrevivir, o que el punto de embarque, siendo Chesburgo, que pues coincidía con aquellas clases más altas, reflejó una mayor supervivencia. Entonces, al fin y al cabo, entonces, este desastre del Titanic es un ejemplo claro de cómo el análisis de datos pues, nos puede revelar patrones desiguales en estas situaciones de supervivencia extrema. Muchas gracias.